ser bueno, no puedo ni he podido ser mejor, mas no puedo hacer bien lo que yo quiero, porque es malo y perverso el corazón. Yo soy un predicador de mundo, por lo tanto profeta en el sentido de observar la historia. He salido del templo para ver cómo está mi mundo, y gran parte de nuestra temática consiste justamente en traer a la realidad de la iglesia una visión de lo que es el mundo. Porque hoy por hoy el gran problema de la iglesia evangélica es que se hacina, se recluye, se enclaustra en el templo. Y cada día los templos son más magníficos. Yo he conocido los mejores templos de la iglesia evangélica en este continente, y cada uno de ellos está buscando lo que se llama técnicamente el hedonismo, aquello que nos hace sentir placer de ir a la casa del Señor. Y en función de ese placer del espíritu, los líderes de las iglesias han buscado todos los recursos por hacer grata la estadía de la gente en la casa de Dios. Desde las relaciones públicas, esta forma de recibir la gente que tiene toda una estrategia de marketing. La gente debe ser bien recibida, tomamos su nombre, los saludamos, los invitamos, nos preocupamos por ellos. Eso hace que la gente sienta atracción por venir a una iglesia. Aparte todo lo ornamental, lo estético, lo que significa la estructura física del templo. Y también naturalmente todo lo que es la coreografía, la alabanza. Y el predicador ad hoc, el predicador hecho para ser agradable a la gente que vienen a buscar a Cristo a la iglesia. En el fondo tratamos de hacer un jardín del Edén para los pecadores. Pero amigos míos, en este tiempo, a como está el mundo, no podría haber ningún pecador que se sienta cómodo en la presencia de Dios. Porque Dios es santo y los hombres son malos. Y todo aquel que viene a la presencia de Dios tiene que sentir la diferencia entre el Dios de la verdad y la oscuridad tenebrosa de sus propios pecados. Sin embargo, hoy por hoy el mensaje de la iglesia es un mensaje dulzón, un mensaje acaramelado, azucarado, un mensaje diluido, un mensaje que evita la confrontación, un mensaje que busca la forma de hacerse agradable y que resulte seductor al fin, para que la opinión de la persona que viene al culto sea una opinión positiva. Es decir, es un poco el vender un producto. Y ese producto es el producto de la religión. Y en el fondo ese producto es Cristo. Y de pronto yo veo a mi Cristo en este escaparate, en esta galería, en este verdadero supermercado de las ofertas religiosas, como un producto más, como lo estaría un detergente, como lo estaría una marca de algún tipo de comida para el consumo, como lo estaría tal vez algún lugar para las conservas de alguna fruta exótica. Mi Cristo también está en la galería de las ofertas, y a veces con precios rebajados. Y a mí me parece que eso no es solo una insolencia, sino que eso revela la gravedad del día y de la hora que la iglesia evangélica está viviendo, amigos míos. Por eso Jesús lo dice con una dramática expresión en uno de sus más conocidos mensajes, cuando habla acerca del final de los tiempos, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, cuando el patriarca entró en el arca, dice el Nazareno, las gentes se casaban y se daban en casamiento. Eso es lo primero que dice. Y después dice, y la gente se divertían, comían, compraban, hasta el día en que Noé entró en el arca, y entonces vino el diluvio y todos perecieron. Y como en el día de Lot, en ese día en que la gente compraban, comían, vendían, transaban, edificaban casas, hasta el día en que Lot salió de Sodoma, y entonces llovió fuego del cielo y todos perecieron. El versículo final de ese discurso del Nazareno dice con fuerza, así será el día cuando el Hijo del Hombre vuelva otra vez. Como en los días de Lot, como en los días de Noé. Esto es el signo de nuestra época. La iglesia tiene miedo de investigar su mundo, de asomarse al mundo. Vivimos en esta maravillosa, en este maravilloso ámbito del templo.
Nos sentimos protegidos en la casa de Dios. Y la iglesia evangélica, a pesar de que son aquí, solo en América Latina, desde México hasta la Tierra del Fuego, somos 100 millones los evangélicos, exactamente un 25% de la población total de América Latina. Y aquí en Estados Unidos a lo menos debe haber 5 millones de latinos que son evangélicos, sobre un total de 30 millones aproximadamente que es la población latina de los Estados Unidos de América. La iglesia evangélica es una iglesia sin testimonio público, es una iglesia que no tiene voceros, que no tiene profetas, que a pesar de tener millones de adherentes es una iglesia que carece de la ideología y de un mensaje que golpee duro y fuerte. Es una iglesia silenciosa y eso es lo que me oprime. Y en mi labor de predicador de la palabra profética me siento empujado, impelido por Dios a desafiar a mi iglesia de este siglo XXI a que abandone la cobardía, que abandone el silencio, que salga de esa cueva en que se refugiaron los cobardes de antes y sea capaz de convertirse en un testigo valiente y heroico del mensaje del Hijo de Dios. El problema es que la gente no quiere abandonar sus comodidades. Cada día la iglesia evangélica tiene la tendencia a incrementar su número. Dicen los estadísticos especialistas en esto, que es la explosión de la religión. Sociología de la religión se llama técnicamente esta disciplina. Explora las posibilidades de crecimiento. Dicen los tecnócratas de este tipo de materias que dentro de los próximos 25 años es probable que la iglesia evangélica sea 200 millones solo en América Latina y que los evangélicos latinoamericanos avecindados aquí en los Estados Unidos de América suban naturalmente a los 15 millones aproximadamente. Vamos a ser una multitud dentro de los próximos 25 años, amigos míos. Indudablemente estamos pensando que el Señor va a venir antes o después. Eso depende del criterio teológico de cada persona. El problema nuestro no es cuando viene Cristo. Ese es problema de Dios. El problema nuestro es trabajar para Él, es vivir para Él, es dar la vida por Él. Ese es nuestro problema. La gente hoy se preocupa mucho cuando se termina todo esto. Y he detectado que los que se preocupan por saber cuándo se termina esto son los que menos trabajan en el reino. Los locos como yo, que le hemos dado la vida a Cristo, que le hemos dado las vísceras a Dios. Y volveríamos a hacerlo cuantas veces fuera necesario. Nunca estamos preocupados de cuándo se acaba esta tarea. Queremos vivir más para Él. Nos gustaría ser inmortales para predicar el Evangelio todos los días de la eternidad. Cada día de la vida es una batalla, es una fuerza, es la dinámica, es las ganas de vivir para Dios. Y a veces nos sentimos entristecidos cuando vamos viendo que la edad de alguna manera pesa en el alma y en la carne. Y nos sentimos entristecidos de ver a gente jóvenes, gentes dinámicas, gente que tú le ves la cara y se ve que son inteligentes, que tienen la fuerza, que tienen la vitalidad para cambiar el destino de la iglesia. Y están adormecidos como otros. Porque la gente que va viniendo a nuestras iglesias va copiando la forma de vivir de las gentes que ven en nuestras congregaciones. Si la gente viene desde fuera y los ven a ustedes, dinámicos, llenos de fuerza, de vitalidad, viviendo una vida cristiana, santa, entregada a Dios, esa gente lo más probable es que sea como ustedes son. Pero si ustedes son simplemente una iglesia de personas que viven una vida ociosa, una vida sin compromiso, una vida superficial, las multitudes que vengan detrás de ustedes serán igual a ustedes, porque ustedes en cierto modo son los progenitores, de alguna manera ustedes son los padres de esas generaciones que estarán viniendo a esta iglesia. Es necesario que cambie la mentalidad de la iglesia. Yo veo mi mundo, ese mundo insolente, el mundo de la guerra. Conozco el mundo del narcotráfico, el mundo del terrorismo, el mundo del hambre, el mundo de la explotación, este mundo de la esclavitud. Aunque a ustedes les parezca increíble, las estadísticas de las Naciones Unidas dicen que en el mundo hay a lo menos 400 millones de personas que viven en estado de esclavitud. Así que cuando aquí en Norteamérica te dicen que la esclavitud fue abolida hace ya más de 100 años, eso no es verdad. En este momento en el mundo entero hay más de 400 millones de personas que viven en estado de esclavitud. Ese mundo, ese perro mundo, como yo lo llamo en mis discursos, es el mundo que la iglesia debe enfrentar con el mensaje liberador de la prédica del Evangelio.
Lo que creo que el Evangelio tiene que transformarse y llegar a ser esa prédica agresiva, esa prédica que golpea, que patea duro, esa prédica insolente. La prédica de los profetas, la prédica que llega al rey de una nación, al presidente de un país, a los políticos, a la gente que están en el Congreso. Esa prédica que llega al millonario, al hombre que decide el futuro de una nación. La prédica que llega a los poderes religiosos, que desarticula todo este imperio de poder que se gesta en torno a la religión, a la política y a la economía, al poder del dinero. Esta prédica que tiene que golpear el mundo de la cultura en que vivimos, la cultura de la muerte que nos está matando a todos. Pero para eso se necesita gente que sepa, que tenga claras las ideas y que tenga el valor de decirlas. Porque Jesús de Nazaret es el más insoportable de todos los hombres que jamás vivieron sobre el mundo, amigos míos. Por insoportable lo mataron cuando era un joven todavía. Por insoportable a los 33 años lo tenían colgando de un madero, suspendido entre el cielo y la tierra, por insoportable. Porque la gente no soportaron la mirada santa que fluía de sus ojos. Porque no soportaron su palabra de libertad en medio de un mundo de esclavos. Porque no soportaron la santidad de su forma de vivir en este mundo de pecados. Los hombres terminaron matándolo. El mensaje de Cristo es eso. Es una guerra, es un encuentro fiero, fuerte con este sistema de realidades que llamamos mundo. A la iglesia le cuesta salir a la batalla. No veo soldados. Es como dijo un teólogo hace ya más de 40 años atrás, cuando, igual que yo hoy, en mis tiempos de adolescente, escuchaba sus prédicas. Ese teólogo famosísimo en el mundo entero dijo esta frase: nuestra iglesia debería ser hoy un ejército que marcha a la batalla, pero somos solamente un hospital lleno de soldados heridos. Hoy día yo podría decir exactamente lo mismo de la gran mayoría de nuestras iglesias. Estamos enfrentando la peor de todas las batallas, la angustiosa realidad de nuestro tiempo. Necesitaríamos tener el mejor ejército que jamás la iglesia tuvo. Deberíamos tener a los más valientes hombres de la palabra hoy por hoy en este mundo sin Dios. Pero nuestra iglesia se está transformando con el paso del tiempo en una sociedad religiosa llena de soldados heridos. Vivimos en la generación del plástico, como dicen los jóvenes protestatarios de la Universidad de Berkeley, aquí en California, donde surge el movimiento protestatario de la sociedad joven de aquellos años, de los años 70. Esta es nuestra generación de plástico, el plástico, ese elemento que dio origen a una gran cantidad de cosas que se aplica en la industria, desde la aeronáutica hasta los usos hogareños, el plástico. Lo reciclable, lo maleable, lo que se puede cambiar, lo que puede adquirir mil formas bajo la fuerza de los moldes y de las costumbres. Lo que se recicla, lo que se recoge, lo que puede parecer hermoso por fuera, pero ser simplemente una vanidad por dentro. Esta generación nuestra es así. Es una generación que cambia, una generación dúctil, una generación sin principios ni valores permanentes. Una generación de valores transitorios que se hacen pedazos y se destruyen inmediatamente cuando son creados. Vivimos en la sociedad del hombre light, de ese tipo que hoy dice una cosa y mañana la desmiente, del cretino, del que no tiene la capacidad de mantener sus compromisos indeleblemente. Es el hombre que no mantiene la vigencia de su palabra en el paso del tiempo. Es el hombre de hoy, el que tiene facilidades para prometer y mañana se olvida, el que le miente a su novia, el que adultera con ella prometiéndole casarse y después la deja con la ilusión en el alma y con una herida que la marcará para siempre. Ese canalla es el que también viene a nuestras iglesias a contarles cuentos a Dios. Por eso Dios grita con fuerza y con furia: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el tiempo nuestro. Es el tiempo de dejar de jugar a la religión, amigos míos. Las religiones que no tienen compromiso, que no tienen sangre, que no tienen sacrificio, son religiones que no sirven para nada. Las iglesias se caen, se desmoronan, se hacen pedazos cuando no hay un compromiso real de los que constituyen esa congregación. Las gentes pasan, van y vienen. Nuestras iglesias tienen 1000 puertas. Por esas 1000 puertas la gente entra y por esas 1000 puertas la gente sale. No hay capacidad de cimentar, de consolidar, de establecer, de permanecer.
Vivimos unas vidas transitorias, vidas famélicas, raquíticas, vidas sin fuerza, sin permanencia. ¿Dónde están los ríos de agua viva de los que habló el Hijo de Dios? ¿Dónde está esa corriente del Espíritu bendita y gloriosa que fluye en el alma de los que se han convertido a Cristo? Vivimos en una sociedad religiosa a la que le falta esta fuerza del río impetuoso de Dios. Vivimos en una sociedad de gentes cómodas que se conforman con pequeñas gotas de la lluvia divina y en lugar de meterse al río del poder de Dios tienen miedo de un compromiso severo con el Hijo de Dios. Las multitudes lo miran a la distancia, como en esa hora crucial en que Él moría sobre la cumbre del Calvario. El texto lo dice con fuerza, que la gente estaba lejos de la cruz mirando ese episodio terrible de la muerte del Maestro. Hoy en día falta gente al pie de la cruz, falta gente en el compromiso, en la hora decisiva con Dios. Hay mucho llamar a Dios en las dificultades. Dios ha sido manoseado, utilizado, explotado, ordeñado como una maravillosa y gloriosa vaca del universo, a la que hay que sacarle toda la leche y extraerle todo el néctar. Las iglesias han manoseado a Dios, se han usado de Él, se han abusado, se han servido. Han extraído de Dios la gracia y la bendición, el perdón y los milagros. Pero este es un pueblo de gentes ingratas con un corazón insensible ante las demandas de Cristo. La gente hoy vive una pésima calidad de vida espiritual. Y eso es lo que se nota en el mensaje de la iglesia. Fallas estructurales en las conversiones de la gente. Yo, como les dije, he sido evangélico toda mi vida. Hace ya mucho tiempo que no veo conversiones, de esas conversiones brutales que sufrían las generaciones de hace 30 o 40 años atrás en los altares de nuestras iglesias. La gente se convertía de una sola vez. Ahora la gente se convierte en cuotas mensuales con tarjetas de crédito. Y te digo que algunos nunca terminan de convertirse aunque pasen 40 años en una congregación. Porque la gente nace mal. Porque no hay una nacencia, no hay un nacimiento genuino. A la gente le cuesta integrarse a este milagro del Evangelio. Y el problema está ahí, a la vista, en nuestras realidades, con testimonios flácidos, con testimonios decadentes, con vidas espirituales que avergüenzan, cristianos que tienen crisis en su familia, problemas en sus matrimonios. Esta es la generación del divorcio y del aborto, señores. Esta es una generación de criminales en las que nos ha tocado vivir. Y vivimos como ovejas en medio de lobos y en medio de este fango del mundo. Es necesario presentar un testimonio cristiano, auténtico, real en nuestra vida. El testimonio es el problema. En la crisis, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Días de Noé, días de violencia. Los días de Lot, días de la degeneración de la sexualidad. Días de Noé, días de violencia, días de guerra. El texto del Génesis dice que en los días de Noé la gente había entrado en una espiral de violencia, de terrorismo. El hombre desde su juventud se inclinaba al mal y se convertía en una bestia asesina, en una máquina de matar, en una fiera depredadora. Y eso fue lo que pasó. Dios se cansó de esa situación que nunca iba a tener remedio y decidió matarlos a todos. Pero vio, luego de recorrer todo el mundo, con sorpresa, que había una generación de hombres cuya sangre no estaba contaminada con ese virus terrible de la decadencia, del asesinato, y salvó a Noé por la pureza de la sangre que había en el viejo patriarca, a él y a su familia. Como en los días de Lot, días de degeneración, días de corrupción. De ahí viene la expresión sodomita, que significa homosexual, que significa lesbianismo, que significa corrupciones de los estados normales de la sexualidad, patologías de comportamiento que padece hoy una gran cantidad de personas en este mundo. Pecadores de todo tipo también quieren venir a Cristo. También el corrupto, el degenerado, el adúltero, el fornicario, el ladrón, el asesino, el terrorista, el degenerado, el psicópata y el loco quiere venir a la iglesia de Cristo para encontrar y buscar la paz que no puede hallar en el supermercado. Y se sienta con nosotros en estos bancos y en estas sillas, tratando de encontrar un predicador que en lugar de hablarle la verdad del Evangelio, le pase la mano por encima del lomo y lo trate bien.
Juan el Bautista, cuando habló la palabra, era diferente. Generación de víboras, hijos de la serpiente. ¿Quién los ha invitado a ustedes a venir al Evangelio de Cristo? Problema terrible y espantoso, amigos. No es fácil estar en la presencia de Dios. Y no es fácil predicar el mensaje de Cristo. Porque esto es una guerra a fondo, total. Mientras cantamos, Dios escucha. El problema es cuando Dios habla. Y a veces lo que Dios habla indigesta tanto que es mejor agarrar la guitarra de nuevo y comenzar a tocar y a callar la voz del profeta porque es disidente su mensaje. La iglesia de los profetas es eso, es una voz contestataria, protestataria. Es la voz disidente, es la voz que no se silencia, es la voz que no se vende. Es la voz que no tiene precio. Podrás matar al profeta y el mensaje seguirá sonando. Podrás romperle el cuello al que predica la verdad, pero la verdad no está presa, la verdad está libre. Jesús es la libertad, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Podrán matar al soñador de sueños, pero los sueños eternos jamás mueren, amigos míos. Y cuando son asesinados los soñadores o los profetas, Dios siempre levantará a otros locos, a otros soñadores peores que a los anteriores, para que el mensaje siga siendo más duro, más terrible, más penetrante y más cruel. Ese es el mensaje de Cristo. A mí me gustaría que hubiera mucho más gente en los niveles proféticos, sobre todo en los niveles del profetismo político, del profetismo del dinero, del profetismo religioso, de ese profetismo que requiere talento, que requiere instrucción, que requiere el enfrentarse a las autoridades de un país para hablar de la corrupción que hay en las naciones nuestras. Ustedes viven aquí en los Estados Unidos de América, este campeón, paladín, paradigma de la libertad. Estaba viendo recién las últimas estadísticas sobre honestidad mundial, publicada naturalmente por una agencia internacional que evalúa la corrupción y la honestidad de las naciones. Antes Estados Unidos de América estaba en el número 3 hace 3 años atrás. Hoy está en el número 17 de los países. Eso significa que han bajado escalafones, más de 14 lugares han bajado para ubicarse hoy por hoy en esa penumbra entre los países honestos y los países corruptos. Eso significa que en un lapso de solamente 5 años, este país ha entrado en una espiral de corrupción interna. La pregunta de los americanos será ¿quiénes han propiciado esa corrupción? Cuando yo hablo con la gente de la estirpe anglosajona, las culpas se las cargan todas a los latinos, a los inmigrantes, a los negros, a los jamaicanos, a los haitianos, a los puertorriqueños, a las mafias latinoamericanas que han infectado este país. Después de todo, en esta nación se consume el 64% de todas las drogas que se producen en el mundo entero. Este es el principal país productor de drogas, o de consumidor más bien, en el mundo entero. Los países latinos como Colombia, Perú, Bolivia producen la porquería que está infectando al mundo, pero aquí están los mejores compradores. El 64%, amigos míos, de la producción mundial de drogas se la come Estados Unidos de América. Y te digo más, son hechos históricos comprobados que la Agencia Central de Inteligencia de este país, cuando fue la guerra centroamericana en Nicaragua, tomó droga y se la vendió a los propios ciudadanos de esta nación para financiar la guerrilla interna de esa nación. He tenido conocimiento porque leo libros, informes que están en internet, la prensa internacional, los foros internacionales a los que yo asisto. De pronto te dicen, por ejemplo, los estudios que se hacen. Le encomendó el FBI de esta nación a una criminóloga internacional el estudio para que evaluara las realidades del narcoterrorismo en el mundo entero y ella emitiera un juicio profesional sobre este tema. Cuando ella concluye su libro, dice que según le parece a ella, el narcotráfico nunca va a terminar porque las naciones que aparentemente están interesadas en terminar el narcotráfico realmente no tienen ningún interés en exterminarlo. ¿Dónde entonces se va el Plan Colombia? ¿Dónde estará el plan para Bolivia y Perú? Yo recorro esas naciones. Estuve recién hace un par de semanas predicando en Lima
compartiendo la palabra de Dios allí, en ese lugar donde el Sendero Luminoso tenía sus lugares habituales. El Sendero Luminoso, el más terrorífico de todos los movimientos terroristas de toda la historia del terrorismo mundial, que asesinó y masacró a cientos y miles de personas, entre ellos muchos cientos y miles de evangélicos, porque los consideraban enemigos de su causa. Entre ellos gentes pentecostales de la Asamblea de Dios y gente de las iglesias bautistas. Los evangélicos de América nunca, hasta el día de hoy, protestaron ante las fuerzas del Sendero Luminoso por esas masacres terribles. A mí me da la impresión de que a los evangélicos no les interesa que maten a sus hermanos. O a lo mejor somos tan cobardes que no queremos preocuparnos cuando la muerte azota a la iglesia en otros países. Y sobre todo gente como ustedes, que viven en el jardín del Edén, en este sueño americano. Que deben faltar predicadores que vengan a hacerles sentir que sus raíces están en ese río de gloria que es América Latina, pero que tiene la angustia y el dolor de pertenecer a una raza y una estirpe que está siendo asesinada y diezmada por la droga y el terrorismo. La gente no quiere mirar hacia atrás, no quiere mirar desde donde vinieron, porque el lugar en que están es demasiado cómodo. Eso mismo le pasa a la iglesia evangélica, no quiere mirar al Egipto del que fue traída, y no quiere entender que su misión redentora está en el mundo y no dentro del templo. Esta realidad es la que nos duele. Nos hace falta la presencia profética, el criterio profético. Nos hace falta el testimonio profético. Y nos hemos vuelto cada vez más hedonistas, gozadores de la vida, sibaritas, dolchevitos. Gentes que aman el placer por el placer. Gentes cómodas. Nos hemos convertido en gatos de salón. En canarios cantores encerrados en la jaula del placer. Pero Dios no nos ha llamado para ser canarios que cantan. Nos ha llamado para ser águilas de libertad. Los que esperan en Jehová tendrán las alas de la gran águila. Correrán y caminarán sin cansarse ni fatigarse los que esperan a Dios. El drama del narcotráfico en nuestra América y en el mundo entero. 700.000 millones de dólares produce la droga, muchachitos, de utilidades al año. Y no hay ningún gobierno en este miserable planeta que quiera perder esa ganancia. 700.000 millones de dólares, escúchalo bien. Y qué bueno que lo estamos grabando porque esta es una realidad. La gente no quiere perder sus ganancias. Y no importa cuánta gente tenga que morir, no importa que se esté envenenando a la gente joven, no importa que abunde más el SIDA, no importa que haya nuevas drogas, no importa que haya otros experimentos de control de masas, no importa la guerra que se nos viene encima, a la gente no le interesa lo que está pasando. Vivimos en una sociedad de asesinos, en una sociedad lejos de Dios y sin Dios. Una sociedad que sabiendo sus pecados nunca ha querido arrepentirse. Una sociedad de hombres que responsablemente enfrentan sus pecados y no quieren doblar su corazón delante de Dios. En esta sociedad, amigos míos, no hay inocentes. Todos los que viven en este pícaro mundo nuestro, en este perro mundo sin Dios, son culpables. Aquí no hay víctimas. Somos todos una manada de victimarios. Somos todos culpables de nuestros propios pecados. La gente mata, la gente explota, la gente roba, la gente asesina. La gente vive en pecado. Estamos destruyendo los valores de la sociedad que Dios fundó. Estamos haciendo pedazo este jardín del Edén. Y todo el mundo mirando ese desastre que significa la vida hoy. No hay una iglesia responsable que sea capaz de pararse enfrente de esta multitud para hablar el mensaje profético de Dios. Que la iglesia se vuelve impopular. Yo estoy seguro que el día que la iglesia se llene de este valor de los profetas, sale a la calle, denuncia las cosas que ocurren en el mundo, y vamos a producir la persecución en 3 tiempos, muchachos. Ahora, cualquiera de ustedes que en algún momento sienta la palabra profética en el corazón,
Lo curioso de esto es que si te levantas como una voz profética en medio del mundo, los que te cierran la boca no son los mundanos. Los que te cierran la boca son tus propios hermanos, son tus líderes, tus dirigentes. Porque es la iglesia la que tiene miedo del mensaje que Dios le ha dado. Es la iglesia la que tiene miedo de la espada que Dios ha puesto en su mano. Es la iglesia la que tiembla ante el poder de la propia palabra de Dios y se vuelve mezquina, miserable y cobarde. Y si ustedes tienen algún día el valor de sentir la fiebre profética en el alma, con los primeros que van a tener que pelearse para predicar este evangelio de los profetas van a ser con sus propios hermanos. Y vas a tener que correr la aguda y triste suerte de todos los profetas, predicar fuera del templo. Porque dentro del templo no hay espacio para la voz de los profetas. Ahora, si de pronto aparece un profeta que te ve la suerte, que te dice cómo te va a ir mañana y te pronostica el futuro, de ese tipo de profetas van a haber hordas dentro de las iglesias. Porque la gente está en eso. A ver, profeta, dígame qué dice Dios de mi futuro. Vete a ver el tarot, a verte las cartas, vete a ver que te vean las líneas de la mano los gitanos del mundo. Pero cuando estás en la presencia de Cristo debes dejar de pensar en esas trivialidades. Porque lo que necesitamos hoy por hoy, hermanos míos, es gente que prediquen esta palabra urticante, esta palabra insolente, esa palabra que hiere, la palabra que derriba. Como la voz que puso Dios en el profeta Jeremías. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre mi pueblo para derribar, para destruir, para arrancar lo que está plantado. Te he puesto para edificar, te he puesto para... Como la voz que puso Dios en el profeta Jeremías. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre mi pueblo para derribar, para destruir, para arrancar lo que está plantado. Te he puesto para edificar, te he puesto para construir y para plantar de nuevo. La voz de la iglesia es una voz demoledora, amigos míos. El mensaje de Cristo tiene un solo problema: predicarlo. Ese es el gran problema del mensaje. El mensaje tiene fuego, tiene poder, tiene dinamita, tiene power, potencia, energía. Esta palabra es la palabra que creó el universo y es la palabra que algún día lo destruirá. Ese es el mensaje de Cristo. Pero la gente tiene miedo de tomarlo. Es una espada demasiado grande para la mano entumecida de nuestra iglesia. Es una espada demasiado caliente para la cobardía de nuestro corazón. Pero sé que algún día Dios levantará un ejército de profetas, hombres y mujeres, que pasando por encima de sus propias limitaciones, serán capaces de creer la voz poderosa del Espíritu y asumirán el rol que Dios les ha asignado en esta historia nuestra. El mensaje de hoy es un mensaje violento, es un mensaje crucial. Y esto hay que vivirlo. Indudablemente no es cosa solo de predicarlo, tienes que correr el riesgo. Tienes que correr el riesgo de amar a Dios, de vivir para Él, de sentir esta palabra acalorada en tu alma, de no tener miedo de pase lo que pase y venga lo que venga. Tienes que entrar por la puerta de Dios y correr el riesgo de lo que significa interpretar a Cristo. A Jesús de Nazaret lo mataron los sacerdotes, amigo mío, eso es clásico. Se unieron los fariseos con los saduceos, que no eran amigos, pero como tenían un enemigo común entraron en un complot, en una conspiración. Y los sacerdotes también. Esta trilogía, sacerdotes, saduceos y fariseos, fueron los conspiradores con la muerte de Cristo. Y lo mataron. A los fariseos Jesús los trató muy mal. Les dijo: el padre de ustedes no es Dios ni Abraham. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes son hijos de la serpiente. Y se las cantó claras, no se las dijo en un rincón de la ciudad, ni se los dijo con sordina, ni se los dijo con decibeles bajos, se los gritó en el rostro, en la cara, les escupió el rostro con esa declaración terrible. Ustedes son un engendro del infierno, y se los dijo delante de las multitudes. Y la palabra del Evangelio dice que a contar de ese instante los fariseos conspiraron, desearon matar al Hijo de Dios y no descansaron hasta que lo vieron en la cumbre del Calvario. Ese es el problema con los hombres que predican la verdad. Y los sacerdotes, a los sacerdotes les hizo naufragar el negocio del templo. Jesús dijo: este templo en 3 días lo voy a edificar, lo voy a destruir de un solo toque y lo voy a reconstruir en 3 días.
Y les dijo, ni en Jerusalén, donde está el templo, ni en el monte Gerizim, donde adoran los samaritanos. De aquí en adelante se adorará a Dios, porque de aquí en adelante los que adoren a Dios tendrán que hacerlo en espíritu y en verdad, más allá del templo y de los montes sagrados. Y en la palabra profética, estoy en Mateo 24, de pronto dice el texto, no quedará piedra sobre piedra de estos edificios de la casa del rey, del templo del Señor, que no sea destruido. Cuando los sacerdotes escucharon esos discursos acalorados de Jesús, dijeron, al loco este, si alguien llega a creer, se nos va a acabar el negocio. Y entre quedarse cesantes y matar al predicador, decidieron seguir trabajando. Después de todo, el negocio del templo es el mejor negocio que se ha inventado, amigos míos. Y te digo así, con toda la fuerza que este discurso tiene, de este negocio del templo viven miles y miles de parásitos del reino de Dios. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Algún día el Señor será el que evaluará nuestra actuación en el templo de Dios. Algún día. Algún día el Señor dirá quién sirvió y quién no sirvió en su reino. Pero te digo que hoy por hoy hay gente inescrupulosa que no tiene ningún amor a Dios ni ningún amor a la iglesia de Cristo. Y viven como señores de la iglesia, como verdaderos magnates de esto que es el reino de Dios. Pero algún día vendrá el Señor a su templo y pondrá orden en la casa del Señor para siempre. Se sentará el juez y se abrirán los libros y se recompensará a cada hombre según sea su obra. Es voz de Dios. La voz de los profetas, esa palabra insolente de Jesús, esa palabra que Jesús tiene con respecto a los pobres que siempre han olido mal en toda la historia. Los pobres usan poco de ducha, poco de baño, no tienen plata para perfume ni para jabón. Los pobres huelen mal, la pobreza es fétida, putrefacta. La pobreza no decora, la pobreza es realmente una lacra, es una cuestión despreciable. Los pobres nunca han sido favoritos en las grandes fiestas de los poderosos. Y Jesús de Nazaret dice, y ustedes los pobres en espíritu, ustedes serán los llamados hijos de Dios, porque de ustedes es el reino de los cielos. Los pobres, los parias, al que le faltaba un ojo, una pata, una mano, ese que no tenía un traje de fiesta para ir a la casa del rey, es el primer convidado a la cena de la eternidad, al banquete del espíritu y a la fiesta del alma. Jesús de Nazaret se hace seguir por esa tropa de peregrinos, por esa tropa de hombres que no tienen ningún lujo que exhibir, por esa urbe de hombres que viven en la pobreza y en la soledad, por esos seres anónimos y harapientos que forman su primitiva iglesia. Los ricos se sienten mal, porque Jesús les dice, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que alguno de ustedes entre al reino de Dios. Y tú sabes, cuando tú insultas a la riqueza, a la gente que está en el poder político y a los magnates de la religión, estás condenado a muerte, amigo. Porque estos tres poderes, los políticos, los millonarios y la gente que maneja la religión, son los que dominan el mundo. Y entre ellos tienen esta trilogía de corrupción. El político apoya al rico y apoya al cura, apoya al profeta mentiroso o al iluminado de turno, al gurú, al pastor, al reverendo, a quien sea que está lejos del camino de Dios. Y a la vez el sacerdote corrupto apoya al político y al millonario. Nunca en una iglesia vas a escuchar a un sacerdote corrupto hablarle la verdad ni al rico ni al político. Porque el tipo sabe que el día que les hable la verdad a esos dos especímenes, los va a perder. Y tanto el político como el rico dan estatus en una iglesia. No importa que el rico tenga 2 o 3 mujeres, que sea un degenerado, que haya sido acusado de abuso sexual de niños, no importa el pasado que tenga, no importa que sea un explotador y no importa cuánta hambre ha producido con sus millones en el mundo entero. Si viene al templo es bienvenido. Es como dijo Bacon, el gran Roger Bacon, detrás de cada gran riqueza siempre hay un crimen. No hay en el mundo una riqueza abundante que no tenga un crimen escondido entre sus millones de dólares, amigos míos. Porque nadie hace una fortuna laburando, trabajando noche y día como un buey. Nadie.
Si no, díganlo ustedes que son gentes de trabajo. Nunca serán millonarios, nunca tendrán una montaña de oro en los bolsillos ni en las manos, jamás. Porque no hay ninguna riqueza en este mundo que se haga honestamente, amigos míos. Y entonces, el sacerdote corrupto jamás dirá cosas negativas y malas en contra del político ni en contra del millonario. Hablará cosas buenas de ellos y ellos harán jugosos cheques para el sacerdote. Y para el político. El político dicta leyes a favor del rico y del sacerdote corrupto. Los tres se protegen. El único que está fuera de todo ese negocio es un loco, un disidente, un protestatario, un hombre que Dios levanta como su vocero, como su predicador, su heraldo, su mensajero. Ese hombre, señores, el profeta. Porque el profeta no tiene negocio en el templo. Él no gana nada con que la gente vengan al templo o dejen de venir. No pierde nada. No tiene negocio con el político, ni con el sacerdote corrupto, ni con el millonario. ¿Te acuerdas de Eliseo, del gran Eliseo, el sucesor de Elías? Viene Naamán el sirio y le dice: sumérgete 7 veces en el mugroso río Jordán y se te quitará la lepra. El orgulloso militar asirio, o sirio en este caso, no quiere sumergirse en el mugroso río Jordán porque es una vergüenza el río. Hasta ahora está sucio el Jordán. Sin embargo, obedeciendo las instrucciones de sus siervos, lo hace y experimenta el milagro. Ha sanado de la lepra. Como todos los millonarios creen que los milagros hay que pagarlos. Y tiene razón. Solo que el precio que pide Dios no es dinero. Pero el millonario no sabe de qué forma ser agradecido. Y empieza a sacar montañas de plata de los muchos camellos que trajo para regalarle al profeta. Y tú sabes lo que hace el loco ese. No recibe un centavo, hermano, de toda esa millonada que quería darle nada más. Y le dice: vete con tus camellos y tu riqueza, que te vaya bien. Goodbye, le dice. Pero ya sabes el resto de la historia. Aparece el corrupto. El que dice: no podemos dejar que este millonario se vaya sin poner algo en la ofrenda. Y va detrás de él con ese cuento chino que todos conocemos. Si hoy hubieran profetas como Eliseo, muchachitos, y un millonario nos ofreciera $1.000.000 después de experimentar un milagro, es muy probable que muy poca gente sea capaz de rechazar esa oferta. Faltan profetas, gente que vivan para Dios, comiendo su pan y bebiendo el agua que Dios produce de por sí en la tierra. Esos profetas que comen el pan recogido en los campos y que son capaces de beber el agua de lluvia que Dios da, esos hombres, los que algún día llegarán a la presencia de Dios con las manos limpias y transparentes y diciendo como el buey que trabaja: Señor, hemos trillado en tu era y no nos hemos quedado con tu gloria ni con tu dinero. Aquí están, Señor, los corazones de los que te aman hasta las últimas consecuencias. Esos son los profetas. ¡Aleluya! Es difícil encontrar gente que quieran correr este rol. Terminando ya este martirio, amigos míos. ¿Qué harán ustedes? ¿Cuál será la actitud de esta iglesia evangélica de Jesucristo? ¿Dónde irá esta iglesia del Señor en los días que vendrán? ¿Serán capaces de levantar en esta calle Adams la voz valiente, la voz profética que necesita la ciudad de Los Ángeles, aquí en California? ¿Serán capaces de sacar la voz por la radio o la televisión algún día con este grito heráldico valiente? ¿Serán capaces de hablar el mensaje de Cristo con la profundidad, la bravura y la hombría que se necesita? Porque después de todo, como lo digo en mis clásicos discursos, Dios está buscando un hombre que tenga olor a hombre, que tenga olor a macho. Y tal vez tenga que decírtelo groseramente: no basta tener bigotes y pantalones para llamarte hombre. Tal vez lo único que eres un proyecto de hombre. Porque un hombre solo es hombre cuando es un hombre de Dios, amigos míos. Dios está llamando. Dios está buscando a un hombre que tenga voz de hombre, que no tenga voz de corneta de cumpleaños como muchos, que ardan en sordina o hablan en voz baja.
que les tiembla la voz cuando tienen que predicar la verdad del Señor en medio de la iglesia. Dios está buscando un héroe, un tipo que quiera darle la sangre y las vísceras a Dios, un hombre valiente en su altar, alguien que quiera ofrendarse en el altar de la fe. Un hombre. Dios no está buscando un afeminado ni un cobarde. Ese cobarde que ante el primer problema se va a meter debajo de los vestidos de su abuela cuando tiene miedo. Dios está buscando un hombre, alguien que tenga olor a macho, hormonas de hombre. Esa es la iglesia que necesitamos, amigos míos. Esa iglesia de los hombres desafiantes, de la gente que tiene la bravura y la hombría de vivir para Dios. De ese tipo de hombres Dios se siente orgulloso. De ese tipo de hombres Dios los tiene escritos en su libro. De ese tipo de hombres algún día el Hijo de Dios dirá: yo lo conozco. Este discurso tiene un solo problema: creer que es verdad, creer que es cierto. Y siempre preguntamos: ¿estará aquí el nuevo David, el hombre que Dios busca? Dios está buscando un hombre, la solterona también. Pero ¿quién lo encontrará primero? Esa mujer que, como la Penélope de Jean Manuel Serrat, está en el andén. Se ha pasado el último tren, el último vagón. No hay más línea ni ferrocarril allí, pero ella espera a su novio. Nunca llegará. Así estará Dios. ¿O Dios podrá encontrar esta noche al nuevo David, a la nueva Débora entre nosotros? ¡Tenéis un hombre!, grita el Goliat de hoy. ¡Tenéis un hombre! Tienen ustedes un hombre aquí en Los Ángeles, tienen aquí a alguien que tenga el corazón caliente y la sangre bravía para anunciar al Hijo de Dios. Tienen entre ustedes en esta manada de ovejas, tienen a un león. Es lo que Dios quiere saber. Nos hemos criado con esa mentalidad de oveja, con esa mentalidad de ovejas tímidas. Nuestras ovejas, estas ovejas desparasitadas que huelen bien, estas ovejas nuestras que van a la peluquería a hacerse los pelos, estas ovejas nuestras que no tienen parásitos, estas ovejas nuestras que parecen mascotas salidas del salón, estas ovejas delicadas nuestras, estas ovejas que no están hechas para la guerra, que nunca han enfrentado ninguna batalla ni ningún conflicto, estas delicadas ovejas de nuestras iglesias, que todavía no tienen su primer bautismo de sangre ni de guerras. Dios está buscando sus cachorros. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el día que regrese desde la eternidad será el león de Judá, y vendrá a buscar su estirpe, esta raza de leones que habrán de rugir como nunca antes el mundo escuchó sobre esta tierra. Y este es el día en que debe levantarse esa raza de valientes, esa estirpe llena de fuerza y de fuego de los que conocen el nombre de la verdad y de la justicia. Esta noche Dios está pasando por aquí. Dios siempre está deprisas con aquellos que le dijeron: Señor, espera que mi viejo se está que se muere, déjame que lo entierre y después te sigo. A ese le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. El otro que dijo: me he casado, Señor, hoy y tengo que atender a la novia, le dijo: vete a la luna de miel. Y el otro, el que había comprado bueyes y tenía que probarlos en los campos, ve, le dijo, y prueba tus máquinas de 4 patas, porque el reino de Dios requiere urgencia. No hay ninguna razón para quedarse atrás cuando Dios te llama. No hay ninguna excusa que te libere del compromiso cuando Dios pone sus ojos sobre tu vida. El problema es cuando Dios te habla. El problema es cuando Dios te llama. El día que Dios te llame, te hará saltar de tu asiento, de tu lugar. El día que Dios te llame, tus cadenas serán rotas. El día que Dios te llame, no habrá esclavitud que pueda con la libertad de Cristo. Tal vez esta noche Dios te llame. Por eso cada noche, cada vez que predico la palabra profética, siempre oro porque Dios levante a otros hombres y a otras mujeres que vendrán a tomar la espada de Elías y a recoger el maravilloso manto que resbaló de sus hombros. Si tuviéramos hoy el manto de Elías, la gente cobraría lo menos $100 para tocarlo, como hacen los brasileños en sus sedes religiosas.
Pero el manto de Elías no está para tocarlo, está para ponérselo encima. Y es el manto de los profetas y es el símbolo de la autoridad. Amigos míos, si algún día Dios te llama al profetismo, si algún día Dios saca a una iglesia como la nuestra al testimonio público, Dios le dará poder a esa iglesia de una manera espantosa y terrible. Necesito esa iglesia, la iglesia que aterrorice, esa iglesia que da miedo en el mundo. ¿Te recuerdas del gran Pedro en sus magistrales pláticas, en sus magistrales discursos en la iglesia primitiva? Un día llegó un matrimonio hablando de esto de las ofrendas. Habían recortado la ofrenda y dijeron, digámosle a Pedro que la vendimos en menos la propiedad. Total, el viejo loco eso no tiene idea. Llegaron al templo del Señor con el cuento, porque a veces los matrimonios se ponen de acuerdo para mentir. Y entonces llega el hombre primero. Mira, a ese idiota lo mandó la mujer a mentir. Puesto que es el primero en contar un cuento. A ese lo mandaba la mujer a mentir. No hay muchos amenes, muchachos. Es probable que aquí también en California haya una sede o una delegación o un capítulo de la UMO, UMO, Unión de Maridos Oprimidos. Y es probable que haya un miembro del directorio esta noche aquí en esta sala. Así es que ese pobre imbécil fue y mintió a Dios por orden de su mujer. Y la autoridad del apóstol decretó la muerte así. Porque Dios le dio las llaves del reino, las llaves de la vida y de la muerte. Ese es el poder que Dios confiere a su iglesia, amiguitos. Las llaves del reino son las llaves de la vida y de la muerte. Y cuando vino después la mujer, los que han sacado a tu marido te sacarán también a ti. 2 cadáveres en la iglesia. ¿Tú te imaginas el temor que cayó sobre esa congregación? Cuando se dieron cuenta que el pastor de la iglesia no era simplemente un pobre diablo, no era simplemente un hombrecito más, no era el débil Pedro que había mentido, engañándose a sí mismo y a las multitudes, diciendo yo no conozco al Hijo de Dios, que ahora era otro hombre, que sobre él había venido la presencia del Espíritu Santo y eso había cambiado para siempre su vida. Esa iglesia entró a temblar, esa iglesia se convirtió en una fuente de terror y de espanto, y donde quiera que la iglesia iba, había un terrorismo terrible del cielo en el corazón del mundo. Estos que han trastornado al mundo han venido también acá, se quejaban las multitudes. La pregunta, ¿quién nos tiene miedo hoy en esta ciudad de Los Ángeles? Ciudad capital del vicio en el mundo, aquí en Los Ángeles, con Hollywood a la cabeza. ¿Quién tiene miedo de la iglesia evangélica, del testimonio de ustedes? Pero podríamos hacer llover fuego del cielo sobre California. O podríamos hacer que la bendita falla de San Andrés se abra antes de tiempo. Por mi palabra, dice el profeta, los cielos están cerrados. Y solo por mi palabra los cielos serán abiertos. Esa es la autoridad de la iglesia. Así que vengan los cananeos, que te den de palos o te metan en su cárcel, porque si eres profeta de Dios, la autoridad, el poder, la presencia del Espíritu Santo hará justicia. Nadie toca el corazón de un profeta sin que reciba el castigo del Eterno. Porque tú puedes ser un pigmeo, un enano, un pequeño siervo, pero detrás de ti está el gigante de los cielos, cuyos pies están en la tierra y cuyo rostro penetra el universo entero. No tengas miedo, levántate y predica la palabra del Evangelio. Esta noche vamos a terminar orando. ¿Qué les puedo decir? Esta es una iglesia de pentecostales, seguramente no acostumbrados a este tipo de discursos. Es verdad. Y para aquellos que tengan la audacia de venir mañana, les digo que hay algo peor mañana. Pero decídete por Cristo. A lo mejor este mensaje es más para gente joven que para viejos. Los viejos no quieren calentarse la cabeza con estas tesituras, con estas tesis, estas nociones errabundas de los locos que creen en el sueño del reino. La gente vieja quiere morir entre 2 blancas sábanas, cantando Señor mi Dios. Nadie quiere perder la vida antes de tiempo ni dárselas de héroe. El viejo quiere jubilarse e irse a Hawái algún día.
Hawái, que solo conocen fotografía y estando tan cerca de ese bendito paraíso, alguna vez el jubilado quiere tocar esas costas maravillosas de las islas. Pero puede ser que Dios altere esos planes tuyos y te meta en esta locura de la prédica. Y que de pronto te cambie la gnosis, el corazón y la conciencia para transformarte en un peregrino y en un fugitivo de la verdad y de la justicia. O tal vez aquí haya gente joven, alguien, un hombre, una mujer, un nuevo David, una nueva Débora, alguien que quiera consagrar sus mejores días, sus mejores años. Ahora que hay inocencia y que hay la capacidad de soñar, ahora que eres joven y tienes la capacidad de creer lo increíble, de seguir las prédicas ardorosas del héroe de la cruz, ahora que eres joven y tienes la capacidad de sentir ilusiones en el alma, ahora cuando tienes fuerza para pararte después de cada caída. Este es el día de ofrecer lo mejor de tu futuro a Dios. No vengas a quemar tus huesos, ni vengas a quemar la grasa de tus desechos en el altar de la vida. Ahora que tienes juventud, que tienes vida, que tienes ganas de vivir, ofrécele a Dios lo mejor de tu existencia y ven y quema tu vida en el altar de la cruz de Cristo. Esta noche es noche de victoria, amigos míos. Dios está levantando un pueblo renovado en este siglo XXI y tendremos una iglesia poderosa que prenderá fuego y hará arder el reino de esta realidad bajo la fuerza de la palabra eterna. Por tan vil y malvado pecador, da perdón, da la vida paz y gozo y prepara para Dios el corazón. Yo no quiero por más tiempo estar lejos del Señor. Invita hoy que todos le busquemos en espíritu y perfecta comunión. Ven a mí, quiero ser